Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, para las personas que se conectan en este momento a través de nuestras redes sociales por Facebook Live y para quienes más adelante van a ver esta transmisión. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio en el marco de la exposición Repetirse hasta desobedecer de la artista Joana Saavedra, una curaduría realizada por Luis Fernando Bautista. Y bueno, ya sabemos que de sonido estamos full en redes, una curaduría realizada por Luis Fernando. Posterior a este espacio de diálogo vamos a pasar a la sala porque hay un performance. Entonces Marian nos va a presentar formalmente a nuestra artista, quien presenta su muestra hasta el 20 de julio aquí en el museo. Buenas tardes para todas y todos. Bueno, Joana Saavedra, quien es la artista de esta exposición Repetirse hasta desobedecer, es maestra en artes plásticas y visuales de la Universidad del Tolima. Ha desarrollado una práctica artística que abarca el performance, la pintura, la fotografía y el sonido. Además de su trabajo individual, hace parte del equipo de Plataforma Sonora, una colectiva LGBTIQ+, comprometida con la visibilidad de artistas emergentes, locales y nacionales. Entonces les damos la bienvenida a este importante conversatorio dirigido por Luis Fernando Bautista. De pasar los micrófonos allí a los compañeros, Margaret Bonilla quiere saludar a la audiencia. Buenas tardes, bienvenidos también y bienvenidas al museo y a este ciclo de actividades académicas con el que iniciamos este segundo semestre del 2025, el cual esperamos pues, conjuntamente con las diversas exposiciones que estaremos realizando a lo largo de este semestre. Muchas de ellas pues sabemos que van a estar acompañadas de conversatorios, de talleres y de otro tipo de actividades que van relacionadas con esta línea. Esperamos que nos acompañen y participen de todo lo que el museo ofrece para la comunidad en este semestre B del 2025. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por estar en este espacio de activación de la exposición de Joana. Gracias tanto a las personas que nos acompañan acá físicamente como a través de estas tecnologías que nos permiten ir más allá de este encuentro cercano, ¿no? Para empezar, pues quisiera leer algo que escribí específicamente para este conversatorio, para activar la conversación y hablar un poco sobre quién es Joana, ¿no? Hoy nos reúne un artista que no solo piensa el arte, sino que lo habita con cada paso que da. Joana Saavedra no entra en una sala de exposición, lo transforma, no camina la calle, la performa. Su obra no se limita a un medio ni a una técnica, es dibujo, es pintura, instalación, sonido y performance. Pero también es cuerpo, gesto, ropa, presencia. Joana hace de su vida una obra expandida que no busca representar, sino encarnar. Su trabajo gira en torno a la identidad, pero no como una consigna ni como un panfleto. Lo suyo es una política de la insinuación, del travestismo, del travestismo de lo normativo, de la celebración de todo aquello que escapa a la rigidez de lo establecido. Hay en su obra una potencia afectiva que no grita, pero resuena, una capacidad de torcer lo cotidiano sin renunciar a la ternura, de repetirse hasta desobedecer, de insistir en el brillo como forma crítica y de resistencia. Mi interés en curar esta exposición nace de una certeza: la presencia social de Joana ya es una obra en sí misma. Su forma de habitar el mundo, cómo se viste, cómo mira, cómo se mueve, cómo habla, es una imagen poderosa, no porque busque serlo, sino porque no lo puede evitar.
Joana hace de lo íntimo un espacio público y de lo público un escenario para la transformación. Nos convoca entonces a mirar con otros ojos, a escuchar con otros cuerpos, a imaginar desde las fisuras. Bienvenidos a este conversatorio. Quería iniciar con estas palabras, ya que pues el hecho de realizar esta curaduría, de alguna manera, cada vez más me estoy adentrando mucho a la obra de Joana, pensándola, repensándola, ¿no? Y cada instante que miro su obra, tanto expuesta como la que no está expuesta, me conlleva a pensar su obra de una manera distinta, ¿no? Aparecen más cuestiones, más símbolos, más una riqueza tanto formal como conceptual, y que es inagotable en ese sentido, y eso de alguna manera me llevó a realizar la curaduría de Joana. En una ocasión tuve una conversación, puede ser más o menos 4 años atrás, con una compañera de trabajo que hablaba acerca de lo que era Joana como artista, y pues siempre me inquietaba el hecho de su presencia, ¿no? Me parecía que era muy contundente y Joana nunca pasa desapercibida, siempre hace que las personas volteen a mirar sobre ella. Y eso fue lo que detonó de alguna manera el comenzar a trabajar sobre una curaduría de ella que lleva un acercamiento más de 1 año y medio, tanto de conversaciones con ella como análisis de su propia obra. Y pues este conversatorio trata de ampliar un poco más el significado sobre estas obras a partir de la conversación con ella misma. Así que vamos a comenzar con algo que en las conversaciones siempre hablábamos con Joana, y tiene que ver con su privacidad, con su habitación, que tampoco es tan privada, ¿no? Y por eso hay algo acá. Esto es una fotografía donde pues hay alguien muy cercano a Joana, que ha estado siempre presente, pero que también hace parte de la habitación, y esto va a hablar de distintas situaciones, tanto de lo museográfico, que van a poder ver acá en la exposición, ¿no? Pero también en su obra, ¿no? Entonces quiero hacer una pregunta para comenzar a dialogar, ¿no? Pues lo titulé esta serie de fotografías que voy a mostrar ahora, que se llama Lo íntimo o la habitación como espacio expandido, que es un término, bueno, de una pensadora que es Rosalind Krauss, que pues ahorita no vamos a ahondar en ello, sino más bien en la pregunta que quiero hacerle a Joana, ¿no? ¿Por qué y para qué convertir un espacio privado como la habitación en un espacio de encuentro, de fiesta y de alguna manera en un espacio público, Joana? Hola, buenas noches a todos, a todas. Pues para empezar, pues quiero agradecerles por estar aquí presentes. A ver, ¿cómo empiezo? ¿Cómo digo? Cuando yo estaba en la universidad, muchas veces quise no seguir estudiando artes, era como que no me encontraba, como que sentía que no tenía absolutamente nada que hacer ahí, ¿sí me entiendes? Y me encontré con una persona que era una profesora que se volvió muy cercana a mí, una amiga, Pamela Campos. Ella es la profesora de arte y cuerpo, de performance, y ella me enseñó a respetar el arte, a tenerle demasiado respeto al hacer, porque ella respeta demasiado el arte. Entonces siento que ella me enseñó a no engañar al público. Creo que era lo que ella más nos decía, y más me decía como que uno no tiene que engañar al público, ¿sí? Si hay sangre, ¿sí? Si hay dolor, hay dolor, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a ser un poco más seria y a dejar como el drama de que no quería estar en esa carrera, no quería hacer nada con mi vida, dije, pues me puse más seria como a pensar
qué estoy haciendo acá y para dónde voy con mi hacer, ¿sí? Y cuando empecé a hacer performance, porque esta pregunta específicamente me hace pensar en el performance, en cómo yo performo y en cómo me he pensado siempre mis acciones y mis gestos. Eh, en esa lógica de no engañar al público, en esa lógica de ser lo más honesta y lo más sincera, yo empiezo a crear unos performances que tienen que ver con la cotidianidad. Son demasiado cotidianos, son demasiado caóticos y tienen que ver con la habitación, con lo público, con lo privado, pensando primero, como primera instancia, creo que lo que en ese momento sucedió fue como, quiero hablar de lo femenino, y lo femenino pues siempre está relegado a la casa, las mujeres estamos relegadas a la casa, a lo doméstico, ¿sí? Al cuidado, ¿sí? Desde que vendimos el paraíso, yo aquí en Chavasís diciendo eso, pero desde que vendimos el paraíso pues estamos relegadas al hogar, ¿sí? La mujer es la culpable de muchas cosas, entonces la mujer tiene que estar en la casa, entonces la mujer y lo doméstico, entonces empecé como a empezar ese diálogo entre lo doméstico, lo femenino, lo privado, con mi feminidad, ¿sí? Y así empecé a hacer unas opciones en las que llevaba los objetos de mi habitación al espacio público, ¿sí? Empecé a hacer unas opciones caóticas como son la cotidianidad, que no eran el performance solemne de esto es un performance y hay una distancia entre el performer y el público. No, siempre en mis acciones ha habido un caos en el espacio en el que el público está en la mitad, o sea, el público siempre ha sido parte de eso, siempre ha sido parte de eso, ¿sí? Y al pensarme el espacio público, el espacio íntimo, la habitación, cómo juego con este espacio, cómo lo llevo al espacio público a través de dinámicas, porque realmente llevarlo lo doméstico al espacio público ha sido con pequeños gestos, insinuaciones, como lo dice Luis Fernando en ese texto. Yo soy más de insinuaciones, yo soy directa, pero a la vez creo que el arte lo que tiene que hacer es que te haga pensar, ¿sí? ¿Qué tal yo te cuente todo y tú no piensas? ¿Sí? O sea, la idea es que pues, se genere como un pensamiento en ese encuentro del público con una pieza, con una pintura, con lo que sea, ¿sí? O sea, el arte tiene que hacerte pensar, ¿sí? Y estas insinuaciones yo creo que son muy obvias, pero creo que el pensamiento heterosexual, esa fuente de poder, este dominio que tiene sobre la gente el pensamiento heterosexual, hace que la gente no piense y no vea un poquito más allá de las cosas, que sea un poco básica, ¿sí? Y cuando quiero sacar mi intimidad a lo público, cuando quiero llevar lo privado a lo público, es porque lo que atraviesa en ese momento para mí es una pregunta que es como, ¿existe otro tiempo que no sea el tiempo heterosexual? O sea, ¿existe otra cosa que no sea lo heterosexual? O sea, lo heterosexual no es, yo no lo soy, o sea, siento que el tiempo heterosexual, o sea, el futuro heterosexual, el mundo heterosexual no lo es todo, ¿sí? Tiene que haber algo más allá de eso, ¿sí? Y a veces esa utopía ha estado en mi habitación, ¿sí? Entonces, al pensarme en sacar estas dinámicas, sí, las mujeres estamos renegadas a la casa, a la cocina, a estar en la casa, ¿sí? Pero también la travesti, la marica, es la que ocultan, la que estamos en la casa, la que no quieren que salga, porque también si salimos nos pueden pegar, nos pueden matar, ¿sí? Lo privado y lo oculto siempre ha sido de las mujeres y de la disidencia, ¿sí? Y estar afuera, es decir,
pues, sabes, aquí también estamos y es presencia, hablar de lo que la gente quiere creer que no existe, que no existimos, que las travestis no existimos, que las personas trans no existimos, que estamos locas, ¿sí? Y que no existimos, pero pues aquí estamos. Y pues realmente sacar mi intimidad, volverla a espacio público, como tú dices, porque eso no son mis secretos, esa no es mi intimidad, eso es mi habitación. Mis secretos son otros. Sí, realmente es decir, pues aquí estamos y siempre hemos estado renegados a lo oculto, entonces también estar ahí, decir aquí estamos, y por eso también es una fiesta, ¿sí? Porque mi trabajo lo atraviesa la celebración y desde siempre lo ha atravesado la celebración, no porque yo sea una borracha, sino porque cuando yo tenía unas conversaciones con Luis Fernando cuando fue a mi taller, y hablábamos, porque yo le decía, bueno, ¿qué vamos a mostrar? Porque yo tengo muchas cosas, ¿sí? Tengo dibujo, o sea, ya, tengo muchas cosas, ¿sí? Entonces yo le decía, ¿de qué va a ser esta exposición? ¿Sí? ¿Va a ser solo de pintura? Porque yo digo, bueno, pues el Museo de Arte del Tolima, pues sí, siento que de pronto estoy muy loca para este espacio, entonces tal vez pues mostremos mis pinturas que no se mueven, ¿sí? Que no hablan, que no tienen opiniones, no mentiras, pero entonces yo dije, no, pues va a ser solo de pintura. Entonces cuando Luis Fernando me dice, no, realmente quiero que muestres todo lo que tienes, y yo así como, ok. Entonces lo primero que me hizo fue afrontarme a las fotografías, y yo le digo, es un poco difícil para mí mostrarlas porque nunca las he mostrado, es la primera vez que salen de mi casa. Esta instalación realmente también existe en mi casa porque es una instalación doméstica. Es como cuando tú vas a la casa de cualquiera y ves el collage de toda la familia entrando, porque esa es mi familia, esas son mis amigas, mis amores. De ahí precisamente viene el título de la obra de la fotografía, ¿no? Álbum. Sí, porque ha sido eso, un álbum que llevo desde el 2005 hasta el 2025 pues haciendo. Y le decía yo, es que es difícil, yo siento que lo que es como tan autobiográfico para mucha gente dirán como pues no nos importa tu vida, ¿sabes? O sea, pero no es sobre mí. Esas fotos sí son sobre mí, pero no son sobre mí. Sí, o sea. Y entonces yo le decía, estas fotografías, esto lo que atraviesa es la celebración, ¿sí? La celebración, y mi trabajo atraviesa la celebración porque me quiero celebrar, nos quiero celebrar, quiero reconocer al otro en mí también, ¿sí? O sea, como que al estar en la habitación sola también una se construye el roce del otro, ¿sí? Una no se construye sola, ¿sí? Entonces, la idea de hacer un espacio público, mi intimidad, me gustó muchísimo eso en el texto, se lo voy a robar, y es que me gusta mucho eso de hacer un espacio público, mi intimidad, porque, como lo decía, las travestis y las maricas somos el oculto, el secreto, ¿verdad? Entonces estamos en lo oculto. A mí la cuarentena me comprobó todo esto que yo hago, y es como vi que ese encierro obligatorio, muchas personas empezaron a transicionar, tuvieron la decisión política de empezar a transicionar, y eso es hermoso, ¿sí? Y fue a través de ese encierro que pudieron ensayar para poder salir después y ser quien son, ¿sí? Y la cuarentena a mí me confirmó absolutamente eso, ¿sí? Que estar encerrada es estar sola, habitándose a una misma también es muy importante, porque también una siempre está añorando el roce del otro, el contacto con el otro, que era lo que pasaba en la cuarentena, ¿sí? Entonces, pues,
Me encantó muchísimo ver cómo muchas personas empezaron a transicionar en la cuarentena, que me comprobaba lo que yo siempre había dicho, como una primero es adentro, una primera se construye adentro para poder estar afuera. Sí, digamos, por eso es que se parte de la habitación. Una cuestión cuando llego al taller, que son todas estas fotografías, no es una discoteca realmente, sino es la habitación de Joana. Mis 2 habitaciones. Sus 2 habitaciones, precisamente. Yo le decía que yo quería empezar por ahí porque para mí cuando llegué al taller de Joana fue muy significativo. Uno entra a un espacio íntimo, pero a un espacio distinto y eso de alguna manera es lo que se quería plantear también museográficamente en la sala, porque hay un impacto. O sea, hay algo que es muy bello que dice Joana y es que la luz también pinta, ¿no? Que la luz también habla por sí mismo, ¿no? Que la luz también invita a muchas cuestiones y por eso le pedí a Joana que me enviara fotografías de la habitación y pues también fue una sorpresa muy grande el que me enviara y comenzar a ver cada una de estas fotografías. Estos es que pues bueno, acá no se ve tan bien, pero es un registro de video, ¿no? Performance. O que sea, se- Joana es desbordante con la imagen. No se imaginan la cantidad de obra que tiene y eso también me llamó muchísimo la atención de ella. Y me problematizó a la hora de realizar la curaduría, ¿no? Porque qué mostrar de Joana. Joana tiene performance, ¿no? En la calle, en su habitación, tiene baile, tiene danza, tiene dibujo, tiene pintura. No se imagina la cantidad de obra que quedó por fuera de la curaduría, porque pues no se trata tampoco de mostrar a Joana, ¿no? Todo ese desborde que es Joana. Pero pues también pero una exposición también es un diálogo, un consenso. Un diálogo, correcto, y, sí. Y pues realmente siento que esa acción que sucedió el día de la inauguración realmente habla de todo eso que quedó afuera, porque nos preguntábamos cómo iba a suceder los performances que quedaban afuera, porque realmente al comienzo yo decía, pues sí quiero performar porque a mí me encanta performar, pero pues si no sucedía, no sucedía, porque se podía mostrar lo que había, pero mis, al tema de yo performar como cosas tan cotidianas, estos registros no se vuelven ni registros, se vuelven como unos procesos que me han servido a mí para mi investigación y para mis prácticas artísticas y para mis dinámicas, porque son unos videos muy complejos para que la gente se siente a ver 5 horas de nosotras borracha peleando entre nosotras, ¿sí? O sea, sí, o sea, se vuelve también raro y muchas de mis opciones son muy largas porque mis opciones son muy largas, entonces siento que también era injusto para el público y no pasaba nada. Sí, un video es una evidencia que me ha servido a mí para escribir, porque para mí el performance es escritura y me encanta escribir sobre el performance. Entonces siento que me ha servido para eso, entonces siento que al final esa opción resumió este caos. Creo que qué bueno que no lo vieron. sí, sí, correcto. Porque pues en estas conversaciones que tuvimos, pues Joana me envió la intención cuando hablamos de qué presentar sobre la acción, ¿no? Sobre el performance, qué se podía presentar. Y ella me hace la propuesta a través de un texto, ¿no? Un texto que me pasa de lo que quería. Y pues la verdad a mí me pareció maravilloso porque era casi que el resumen, lo que dice Joana es cierto, es como el resumen o el resumen no, ni siquiera el resumen, sino que aborda muchísimas de las cosas que existían en el otro video, ¿no? Y era el hecho de comenzar a no presentar un registro, sino presentar también una acción. O sea, ¿qué sucedía cuando se trae la acción misma? O sea, se trae a Joana, no su registro, ¿no? Sino su propio cuerpo accionado dentro de este cubo blanco, ¿no? Dentro de esta institución que, como lo dice Joana, hace mucho tiempo no se hacía una acción, un performance aquí, no recuerdo incluso hace cuánto fue que se hizo, pero hace mucho tiempo no se hacía y eso me pareció también interesante el poderlo hacer aquí en este espacio, en este lugar, ¿no? Porque el performance a través del registro es una cuestión y vivenciarlo desde
La corporalidad desde la inversión en ese espacio es totalmente diferente y por eso también se decidió hacerlo 3 veces, que van a ser 3 Y momentos pues distintos. también mi trabajo como performer habla del registro, ¿sí? Siempre he hablado del registro porque al comienzo no lo buscaba, no me interesaba. No me interesaba encontrar lo que existiera. A veces existía porque había que mostrar algo, pero no lo buscaba. Y eso me hizo pensar en la ausencia y en la presencia, ¿sí? Este trabajo que tengo que habla de la identidad es muy diferente a otro trabajo que tengo sobre performance, que tú sabes que yo tengo otros trabajos sobre performance, que sí puede que hable un poco y roce sobre la identidad, pero realmente mis otros performance hablan de cómo yo registro el performance, de cómo existe el performance y cómo también el performance es una ficción también, ¿sí? Cómo hay que ficcionar. Yo cuando performo pienso que no me represento, pienso que me ensayo para otro performance, para la calle, para no sé. Siento que no me represento, sino que me ensayo, ¿sí? Entonces, pensar en cómo registro, ¿sí? Y todo esto que te dije del pasado que era muy complejo para el público, pues eran unos videos que realmente no dicen nada, dicen que hice algo. Pero lo importante de la habitación y de todo lo que sucede en mi habitación y la gente que no va a ir nunca ni nunca va a entrar, pues también traer esas dinámicas, ¿sí? Como que sí, porque al final yo le he abierto mi habitación a mucha gente que no se lo merece. Pero pues sí, ya. Siguiente pregunta. Listo, vale, Joana. Bueno, pasamos a esta pieza que pues también tuve la posibilidad como de ver parte del proceso en su habitación, ¿no? Y como para detonar, pues escribo algo para después hacer la pregunta y yo lo coloco como collage de afectos, cuerpos y transformaciones, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿qué resonancia despierta en usted el cuerpo del otro y cómo éstas se entrelazan con su práctica artística? Esta pregunta me gusta mucho, porque de hecho en la misma pregunta está la respuesta. Obviamente mi primer acercamiento con el otro, con el cuerpo, haciendo arte, pensando arte, fue a través de la fotografía, ¿sí? Y la fotografía para mí es el reconocimiento del otro. O sea, las personas que yo fotografío son personas que yo admiro, respeto y quiero demasiado, ¿sí? Mi fotografía es una celebración de la creatividad compartida, sí, es algo que he estado diciendo últimamente, y es porque detrás de todas estas fotografías que parecen tan cotidianas y tan documentales, realmente hay mucho de pose, hay realmente mucho detrás, muchas personas ayudándome con la luz, con el maquillaje, con la ropa. Entonces realmente mi trabajo fotográfico celebra la corporalidad, primero que nada, pero también celebra la creatividad compartida, celebra el vínculo afectivo, porque yo amo a estas personas, ¿sí? Son personas que puede que estén ahora o no estén, pero son personas que han significado. Y por eso cuando me enfrenté, porque Luis Fernando llega y me dice, es que quiero hacer una exposición y ya es el otro mes. Y yo así como de, ok, entonces a lo primero que me enfrento, porque de hecho me sirvió porque yo como soy esquizofrénica, pues me obsesioné. Entonces, pues me doy y estoy aquí súper obsesionada porque, ajá. Y entonces lo primero que hice fue enfrentarme a mi archivo fotográfico de 20 años y fue eso, o sea, mi primer acercamiento con el otro fue a través de la fotografía. Siento que en los 20 años que he estado fotografiando he cambiado el medio. Primero empiezo con una cámara pues compacta digital, después me paso a lo análogo y después vuelvo otra vez a lo digital y después estoy con lo instantáneo, pero también estoy con el video, ¿sí? Entonces siento que el video me ha servido no solamente para
para capturar al otro, sino para estar con el otro, ¿sí? Como que en el video hay espacio para el silencio y eso ha construido el vínculo con, con las personas que fotografeo, con las personas que hacen parte de mi vida y han hecho parte de mi vida. Y pues quiero pasar a esta obra que es una de mis obras preferidas. Eso no se lo había dicho a Joana, pero pues sí es una de mis obras preferidas por muchas situaciones y cuando me la presentó me llamó muchísimo la atención, ¿no? Bueno, lo que escribo ahí, ¿no? Desplazar el gesto colectivo y público hacia un terreno emotivo y festivo, ¿no? ¿Qué implica convertir el grito público? No sé si ahorita contextualiza, que es pues desde tu propia voz, ¿no? ¿Qué implica convertir el grito público de una marcha en una forma íntima de enunciación dentro del campo artístico? Pues como para que nos hable un poco el contexto de qué se trata. Está, como pues venía contando hace ratico, en capítulos anteriores, que pues después de hacer estas acciones en las que no buscaba realmente el registro, pues empiezo a pensarme realmente el performance, cómo existe y cómo puede existir. Esta pieza performática fue pensada siempre para que se viera así y fuera así. Me interesa muchísimo el caminar como estética. Esta pieza, este performance, lo que lo atraviesa es la pregunta de quién es la ciudad, ¿sí? Al pensar en la presencia, pues también se piensa en la ausencia, ¿sí? Al estar una encerrada, uno se pregunta por qué estoy encerrada y a dónde no puedo estar, ¿sí? Entonces, pues también me empieza a interesar el espacio público, porque, como te dije, creo que la influencia de Pamela Campos, para mí, ella me enseñó y me hizo ver que el performance no tiene que ser como un medio dócil, sino este medio antisistema, contracultural, que realmente te incomoda, ¿sí? A mí no me interesan los performances dóciles, me parece que no vengo a entretener y mucho menos como travesti vengo a entretenerlos, creo que vengo a incomodarlos, primero que nada. Entonces, pienso en el performance como esta cosa contracultural que aquí lastimosamente ha tenido que resistir en el espacio público, porque los espacios culturales, si no es el performance que te entretiene, que es la dancita contemporánea, que sí, que no va más allá, no tengo nada en contra de la danza contemporánea, pero no es performance, entonces pues no cabes porque el performance es incómodo, y eso me lo enseñó Pamela, que es mi mayor referente en la vida. De grande quiero ser como ella, no hacer arte. Y entonces, esta opción, bueno, me pienso, pues mi lugar también en el espacio público, ¿sí? Que es como, es incómodo, ¿no? Entonces, esta opción se construye a través de recolectar pancartas de las marchas, del Pride, del Yo Marcho Trans, ¿sí? Estas palabras no son mis palabras. Es un texto que yo construyo a través de las palabras, ni siquiera, sí, de las palabras del otro. Y yo como performancera siempre he estado hablando desde la herida y siempre he buscado afectarme. Siento que mis performances, yo me afecto, me dejo afectar. Y de eso siempre han tratado mis performances, de hablar desde la herida, de ser un poco emo. Y al construir al recolectar estas frases de las marchas,
que fueron muchísimas, pero a la hora de empezar a construir el texto, pues yo me estaba encontrando también con ellas y me estaban atravesando, ¿sí? Entonces ese texto es con la voz del otro, pero atraviesa mi sentir, ¿sí? Y al llevar la marcha, el gesto de la marcha, el caminar, ¿sí? Que me interesa muchísimo, a lo privado, que al final no se vuelve privado porque, como dijimos al comienzo, esto ya es un espacio público, ¿sí? Mis instalaciones son el espacio público, ¿sí? Y entonces por eso decía, bueno, a lo íntimo, siento que no, si fuera en otro lugar, no lo estoy llevando a lo íntimo, lo que estoy haciendo es ampliando ese gesto, dándole más posibilidades a la marcha, porque la marcha y la protesta también habla de la presencia, habla de cómo la presencia de las travestis, de las personas disidentes en el espacio público han hecho cambios en nuestros derechos y en nuestra manera de estar y de ser en el mundo, ¿sí? Entonces, no lo hice íntimo, creo que le di otras posibilidades, le di nuevas maneras y también me dejé afectar. La acción duró 5 días, por 5 días yo caminaba desde la Universidad del Tolima hasta la gobernación leyendo esto. Y no me lo quise aprender porque realmente quería enfrentarme a sentirme tal vez enojada, a sentirme tal vez triste. Y también el tema de la repetición, para mí es muy importante que exista el error, que exista el error. Para mí es importante, ¿sí? Por eso creo que repetirse hasta desobedecer es una contradicción. Ahí maneja como unos tiempos, que me gusta, porque pues, que usted dirá como, pero como así, si lo que se repite es lo mismo. Pero no, en la repetición siempre hay cabida para el error, entonces eso me parece lindo también en esta opción en la que tú ves que yo me equivoco porque lo estoy leyendo, porque lo tengo que leer, porque me acaloro, porque me equivoco. Entonces, nada, siento que no, fue una forma íntima por cómo me dejé afectar, ¿sí? Me dejé afectar, iba sola por la calle y no pensé tal vez al tercer día ya tal vez lo afectada que estaba y es algo que me escucho y me sigo afectando. ¿M? Porque pues nos siguen matando, sí, o sea, realmente esto es la realidad. Bueno, muchas gracias, Joana. Voy a hablar un poco de por qué para mí esta pieza me parece tan importante y me parece que es una de mis favoritas, ¿no? Como lo dice Joana, parte incluso de una marcha, ¿no? O sea, de ser testigo también y parte de la marcha, ¿no? Y hay distintos carteles. Ella construye esta carta con los distintos mensajes que podían estar en esta marcha, ¿verdad? Que han estado, ¿no? Y hace una carta, ¿no? Hace una especie de un solo texto, ¿verdad? Que yo digo, ¿era para el público o era para mí? ¿O era para ambos? Sí, yo siempre considero que hay una intimidad primero, ¿no? O sea, tiene que pasar por su cuerpo, tiene que pasar por su lugar, dejarse afectar, como lo dice, y pasar algo sobre ello, ¿no? Si no afecta, no pasa nada. En cualquier dispositivo artístico, siempre la obra artística tiene que pasar por el afecto, la afectación de ese cuerpo, ¿no? No, y que pues, como decía, yo siempre estoy hablando desde la herida. Desde la ¿sí? herida, Creo que me tomo muy en serio la tristeza y también me tomo muy en serio la alegría y me tomo muy en serio todos los sentimientos, ¿sí? que me afectan cuando performo o cuando no performo. Como el mismo soporte, ¿no? Es una cartulina. Es una cartulina que se puede encontrar en cualquier tienda, puede ser, o en cualquier papelería, es muy fácil de adquirir. Es escrita a mano, ¿no? Es hecha a mano, se transcribió, pero aparte de eso, pues de tener esta objetualidad ahí
esa instalación ahí. También está el bafle donde podemos escuchar la lectura de esta carta, ¿no? Lo que mencionaba ahora Joana. Entonces son muchos tipos de imágenes que tienen una coherencia en lo que dice y en lo que hace Joana. Por eso esa es una de mis piezas favoritas, porque como me decía un profesor en algún momento, tiene muchas capas de significado. Cuando una obra tiene muchas capas de significados, se vuelven súper interesantes de leer porque no se comienzan a agotar, ¿no? Siempre dicen cosa tras cosa, cada vez que uno se acerca a la misma obra y cada vez que se comienza a escuchar. Cuando escuchen, cuando Joana lee, de alguna manera se escucha como cuando se está ofreciendo algo en la calle, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, el que vende que la mazamorra, ¿no? Ese tiene una estética de la calle también, y eso es súper importante. Eso no es en vano, eso no es caprichoso, eso tiene que ver con la calle y con lo que le interesa también a Joana, es de trasladar sus pensamientos como a la calle, ¿no? Y que pues también el acto del habla ha atravesado mi obra, ¿sí? Esas opciones cotidianas de las que hablaba al comienzo, muchas de ellas no buscaban el registro también porque había un grado de confianza en el otro, en la palabra. Yo tengo una opción que se llama la hora de la conciencia, en la que yo te invito a hablar y a tomarte de coca. Y realmente lo que sucede en esta opción es un acto de confianza entre las feminidades que hay ahí, ¿sí? Y no se busca el registro por eso, porque quiero estar mercantilizando este vínculo, que era como el problema el que me enfrentaba muchas veces con mi obra, que es como, ¿y tú cómo vas a vender esto? Y es como, ¿y tú por qué crees que yo quiero mercantilizar mis vínculos? Sí, o sea, no quiero. Sí, claro. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar a la parte que Joana dice que no es tan interesante, pero pues yo sí considero que… ¿Por qué no dije eso? Sí, sí. Dije que no soy pintora. Que no es pintora, pero pues yo sí lo afirmo totalmente, ¿no? O sea, realmente me parece que es Pero increíble. lo digo como una posición así Sí. política. Sí, pero pues no sé. O sea, yo sigo desconfiando de esa, porque pues eso es lo que trata uno de comenzar a ver en su obra, ¿no? O sea, tiene una lógica, tiene una coherencia, por más que utilice dispositivos totalmente distintos o lenguajes distintos, siempre incluso está la presencia del otro. Si van a ver la exposición ahorita de Joana o el performance, el punto en común es el otro, ¿no? Y en las pinturas también se ve el otro, al igual que en las fotografías, en su acción, en su performance, ¿no? Y siempre va a estar la presencia del otro y que es súper importante. Y en el caso de la pintura, que son varias las que hay ahí, ¿no? Y también parte de la conversación es que los otros que hay ahí, no hay una identidad clara, ¿no? No está su rostro presente, ¿no? No hay… Y eso tiene una intención también, ¿no? El hecho de, me decía Joana en esas conversaciones, de que a veces esa identidad o ese rostro lo que permite es negar también a otros, ¿no? A otros que se presentan de alguna manera, ¿no? Que se travisten, que se presentan de otra manera. Entonces, en ese lugar donde se evita el rostro o se evita la frontalidad en su obra, es permitir lo que sucede como en una fiesta, como lo manifestaba, que es permitir que hayan un contacto sin esos problemas que nosotros creamos socialmente, y es pensar que el otro no debe estar, ¿no? Porque se presenta de manera diferente, ¿no? Es una unidad ahí que es un paisaje imposible, ¿no? Por eso se vuelve imposible, ¿no? Porque es difícil también el hecho de que no se quiten esos velos, ¿no? Que no se quiten
esas maneras de ver socialmente, ¿no? No sé si quieras hablar algo frente. Había una pregunta. Sí, había una pregunta. Yo estaba esperando la pregunta. Ah, bueno. Guíame. Bueno, pues es muy similar incluso a la que pues había hecho anteriormente, ¿no? Que cómo dialogan los cuerpos anónimos que aparecen en la pintura con los muñecos y objetos que rodean la escena, ¿no? ¿A quiénes o qué celebran realmente? Pues ahorita lo Sí, que decía, celebran así algo. entre chistes y toda XD, como de que no soy pintora, no porque tenga algo en contra de la pintura, sino como dices, o sea, yo antes amaba dibujar, pero agoté tanto el medio que ahorita no pienso en dibujar. Sí, a la gente me dice, nena, pero pintas y pintar es dibujar, y yo como, no, amor, son cosas diferentes. Pero siento que me da miedo agotar el medio, ¿sí? Porque para mí la pintura no es un medio en el que pueda decir tantas cosas como tan desbordadas como soy yo, ¿sí? Entonces, pienso que me da miedo agotar el medio y que las carchas sea como, ay, otra vez está con las carchas, ¿sí? Y se vuelva eso que no me gusta y es como una imponiendo cánones, ¿sí? Que eso me parece que es lo que no me gusta de la pintura y principalmente de la pintura tolimense, en la que no hay una visibilidad de la pintura de las mujeres, de lo femenino en la pintura, y conozco muchas mujeres pintoras, no digo que no existan, solo que ¿dónde están? ¿Sí? Siempre la pintura es muy masculina. Pensar en meterme en el medio de la pintura es como de aquí donde más existe la pintura, en los murales. Y eso es muy machista, es ir a pelear con grafiteros, o sea, cero ganas tengo de juntarme con esa gente, ¿sí? O sea, porque no tengo nada en contra de ellos, simplemente es como no quiero llegar a tener esas peleas bobas por el espacio público, o sea, como, y es lo que yo digo, o sea, unos manes vienen a apropiarse de las paredes, entonces no me puedo poner al mismo nivel de estas personas. Entonces siento que no me gustaba la pintura porque sentía que si no estaba haciendo un mural en la calle, entonces nadie iba a ver mi pintura. Y entonces pasó que yo soy insistente, insisto, y dije, pues vamos a pintar y vamos a insistir con la pintura. Y primero, obviamente, empiezan a existir estas pinturas, o sea, cuando empiezo a pintar seriamente, en la que dejo de decir, voy a dejar de pintar retratos porque siento que estaba haciendo lo mismo lo mismo que estaba haciendo en la fotografía, lo estaba haciendo en la pintura. Y pues no quería caer en pintar por pintar, ¿sí? Como que me gusta pensar un poquito. Entonces, decía yo, bueno, ¿cuáles son las dinámicas de lo que sucede en la pintura en el Tolima? O sea, como que es lo que aquí pega, como que lo que a la gente le interesa, ¿sí? Y es el paisaje y el retrato. Entonces dije, pues desestabilicémoslo, a ver qué pasa, a ver si esto que yo hago, este gesto que voy a empezar a hacer repetidamente, porque mis pinturas, siempre el sujeto, cuando decido empezar a hacer eso, el sujeto empieza a estar de espaldas, ¿sí? Y su identidad ya no es el rostro, la identidad empieza a ser otra cosa, empieza a ser el cabello, empieza a ser la ropa, empieza a ser el contexto en el que estos cuerpos empiezan a situarse y empiezo yo a hacer las composiciones, ¿sí? Y siento que es como el miedo en la pintura, de perder como la capacidad de hacer algo fresco, ¿sí? Entonces me quedo con que quiero desestabilizar el sujeto y lo pongo de espaldas y al acumularlo empiezo a hablar también del paisaje, ¿sí? Entonces, sí, repito mucho este gesto, muchas de mis pinturas pasa eso, empiezo a... El año pasado cuando tuve una exposición individual en Bogotá que se llamó Rutas Clandestinas, pues como que pude aterrizar más la idea de esto, ¿sí? Como que con la curadora pude hablar y decir como, ok, tú estás hablando de esto y lo que vamos a hacer y lo que tú vas a hacer y lo que yo hice fue un
un atlas en pintura en el que llevaba a unos lugares que no existen, son simplemente unas rutas que crean una nueva idea de paisaje y desde ahí empiezo como, bueno, me gusta esto, como de seguir desestabilizando el paisaje a través de la luz y de la mancha. Y ya hice eso, entonces me estanco y digo como, pues tengo que mostrar esto porque ya está, llega a no conseguir haciendo más de lo mismo, ¿sí? No quiero acumular por acumular, no me gusta la acumulación, no es cierto, soy una acumuladora, ustedes no tienen idea de la cantidad de cosas que yo acumulo. Por eso esta prueba dice él sí, que fue a mi casa. Yo soy extremadamente acumuladora, no digo coleccionista, yo soy acumuladora. Y que la gente que va a mi casa no tiene ni idea de lo que tengo guardado en cajas, o sea, ustedes no tienen ni idea. Entonces, este objeto, este soporte cuando llega a mi vida, como que lo arrumo y ya, me lo regalan porque hubo un tropel en la universidad y nos lo robamos. Esa es la historia de este soporte. Hacía parte de una oficina de la UTE. Sí, entonces este objeto cotidiano como que está arrumado, lo tengo como desde el 2017 lo tenía. Y arrumado. Cuando decido volverlo pintura, bueno, entonces empiezo a pintarlo, este objeto empieza a habitar mi habitación, empieza a habitar mi taller, y empieza a volver a tener un sentido doméstico y es que se vuelve una mesa, ¿sí? Mientras yo estoy pintando, pues también vienen mis amigas y parchamos y ponemos el cóctel y ponemos la marihuana y ponemos el porro y ponemos el cenicero, ponemos el popper y ponemos todo encima o sea, lo volvemos otra vez una mesa en ese proceso de la creación. Por eso es una fiesta. ¿Sí? Por eso es una fiesta. Sigo otra vez con la idea de desestabilizar el retrato, pero es una fiesta porque este objeto existió como esta mesa acá. ¿Sí? Mientras yo lo estaba pintando, él volvió otra vez, o sea, como que lo saco de su lógica, lo vuelvo y lo llevo a su lógica. ¿Sí? Entonces, me parece que así empiezan a dialogar estos juguetes, estos objetos, que además estos no están ensamblados, pero estos sí. Y como les cuento, soy acumuladora y muchos de estos objetos han sido objetos que me han regalado personas a lo largo de mi vida, que se me han caído y me queda la patica, como que sí, o sea, como que son cosas que también tienen ese vínculo afectivo y decido pues ensamblarlos y hacerlos pues también una manera de desprenderme de ellos, como de ya no estar como tan romantizada con ese objeto, a pesar de que obviamente sé que me ha construido, que veo esos popper y me recuerda todo lo que pasó con ellos. Ajá, entonces pues de esa manera así empiezan a dialogar estos objetos. Y pues celebran la celebración, porque es una fiesta. Esa pintura mientras fue existiendo y apareciendo, estuvo en una fiesta. Bueno, pues digamos, yo sí quiero hablar que pues considero respecto a la pintura algo totalmente diferente. Incluso todo eso que narró Joana, eso es pintura, ¿no? El hecho de poner, desgastar, de usar el soporte, eso también es pintura, de poner, ¿no? La pintura no solamente es un hecho de usar un pigmento, ¿no?, tradicional y colocarlo en un soporte, sino que la pintura con el arte contemporáneo se expandió más allá de ese significado. Y pues, el uso mismo, eso hace también pintura, ¿no? El hecho de colocar la marihuana ahí, que se queme, que se impregne, eso es pintura también. O sea, es un cuerpo, la pintura es un cuerpo accionando una materia, ¿no? Afectando una materia, independientemente que sea un óleo, un acrílico, una escarcha, lo que sea, ¿no? Pintura va más allá de un pigmento sobre un soporte.
y pues por eso me parece que es muy importante la pintura de Joana, súper importantísima su obra, porque ahí hace parte también la acción corporal, ¿no? Es muy Joana el hecho de colocar stickers, ¿no? Me decía, mire, en principio, de manera ignorante lo voy a decir, yo pensé que el esmalte lo hacía con una condición política y cuando ella me dice, no, pues no, yo lo hago simplemente porque me gusta la materia y ya. Eso, y yo ve, pues Porque es que eso es pintura. la gente Eso es generaliza pintura, ¿no? el arte queer y lo Sí, encasilla claro. a uno Sí, sí, sí. en cosas. Y es como las categorías en el arte hay que repensárselas. Sí, por También eso- cómo se ven, porque también es como decir, el arte femenino es suave. Y es como, amor, las mujeres artistas son escultoras de metal. Sí, o sea, Sí, por eso- cero material blando. Por eso hablaba desde la ignorancia, porque pues es inevitable. Uno cuando ve una imagen, uno está cargado también corporalmente y socialmente y uno lee. Y eso es lo que sucede también con la obra y pues de alguna manera lo que hace la obra de Joana es eso, ¿no? Es mostrarle y decirle a uno, pues no, sujeto, mire que no, no es así, es otra vaina, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer, participar? De ver la descripción de la fotografía son elementos que fueron creados con tanta autenticidad, que eso es lo que más se refleja es la autenticidad, la originalidad. No eran fotografías para ser exhibidas, ¿m? Era auténtico y lo que decía el maestro, el arte debe salir de lo auténtico, ¿sí? Ya después pasan las otras barreras. Entonces yo me pregunto si de pronto al dibujar, utilizar otros medios, se está buscando más la aprobación externa que el surgir desde lo auténtico como el proceso con la fotografía. Pues es que para mí el dibujo siempre ha sido abstracción, ¿sí? Siento que es como el lugar en el que no soy tan caótica, porque mis dibujos son muy minimalistas, ¿sí? Tienen otra línea, ¿sí? Siento que es como, por eso creo que también me alejé, porque sí estaba haciendo unos dibujos muy caóticos al final, pero al final se convirtieron en pintura. Siento que los fondos de mis pinturas son los dibujos que yo he boceteado, que he tenido boceteados, porque son dibujos que van así, que tienen esto, que tienen quemones, que tienen una chuspa, que tienen un cigarrillo, ¿sí? Son dibujos que son dibujos expandidos, ¿sí? Entonces, y sí, creo que el dibujo también sí es una manera también un poco más formal de uno presentarse como artista y no sé. Me motivaste también a hacer otras cosas dibujando, a ser un poco más irreverente. Hola, buenas. Bueno, también parte de una de las preguntas es más que nada como en el ámbito estético, digamos, la manera en la que la moda, no la manera en que, pues, como, no sé, también nos representamos, digamos, en la cotidianidad. Como para ti, ¿cómo ha sido y cómo se ha como influenciado para pues, tu arte? Es algo que pues está muy presente, la ropa, la indumentaria, en todo. En la fotografía está, porque también es como, a mí me gusta la fotografía que el flash rebota, que tiene una fotografía como medio punkera, como no tan, editorial, claro, porque sí hago editoriales, pero no es esa editorial como que me van a contratar para hacerles la campaña. Pero sí trato como de, pues también de jugar con la moda, no porque nos digan que no podemos acceder a la moda, ¿no? Sino porque realmente la moda es divertida y una es payasa e inventada, entonces pues en la fotografía empieza de esa manera y como lo que decía Luis Fernando con el material del esmalte, era como cuando empiezo a pintar, hablo de la identidad a través de la indumentaria, entonces pues el esmalte llega así, como lo tengo ahí y necesito pintar estas texturas, entonces pues lo cojo,
¿sí? Que igual también sí tiene esa relación con el género, solo que yo por ser caprichoso y decir no, porque igual también es también una manera también un poco sesgada también de ver el arte queer o las dinámicas queer o el arte de las maricas, ¿sí? Entonces todo atraviesa la indumentaria. Por ejemplo, el performance que hicimos, no estaban viendo nuestra intimidad, realmente. Estaban viéndonos reafirmarnos a través de la indumentaria, a través del caminar. No estaban viendo nada íntimo, nada íntimo. Estaban viéndonos reafirmarnos a través de estas prendas, ¿sí? Entonces, pues, claro, la moda atraviesa la indumentaria, la moda creo que es otra cosa, pero la indumentaria sí atraviesa muchísimo lo que yo hago. Parte de ti está en tu habitación, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha sido el romper un poco esto que está allí, que forma parte de tu vida, de tu intimidad, y sacarlo a otro espacio? Que bueno, de una u otra manera la sala del museo donde está tu obra, pues termina siendo como tu habitación. Pero cuando hay que sacarla de ahí a otro espacio, como ahora donde vas a hacer el performance, ¿qué pasa contigo y con ese traslado de esa parte tan íntima a un espacio más abierto, sin esos muros que recogen pues parte de esa intimidad? Como lo dije, creo que en una entrevista contigo la otra vez, cuando Luis Fernando me invitó, él me decía como que pintáramos las paredes, que sí, pero yo le dije como que para mí era muy importante hacer un diálogo con el cubo blanco, ¿sí? Y lo que yo siempre he hecho en toda mi práctica artística es llevar las dinámicas, ¿sí? No tanto mi cama, ¿sí? Ni haberme traído el chifonier, o como ya ha existido acá, como mi primer acercamiento, pero fue porque también estaba atravesándome al sistema del arte, a graduarme, entonces era como de, tú tienes que hacer un objeto porque los artistas hacen objetos, y es como, no quiero, y al final pues lo hice y en realidad fue un desastre en el que uno aprende, porque las cosas sean un desastre, eso significa que no sean buenas o que no hayan servido, pero fue un desastre, fue un completo desastre, porque ¿qué importa que esté en la cama? ¿Qué importa que esté qué importa que no estén las fotografías ahorita? ¿Sí? Porque lo que voy a llevar en esta activación es una intimidad que yo tengo con esta persona que voy a performar, ¿sí? Es una complicidad que hemos podido crear a través del ruido, a través de practicar en mi casa juntos, ¿sí? De pararnos frente a la controladora, frente al aparato y equivocarnos, ¿sí? Y seguir, ¿sí? Entonces, no hace falta la luz, tal vez pongamos una luz o no, no importa, ¿sabes? No se trata de eso. Pienso que lo importante es la presencia, porque lo que más atraviesa esta opción es esa complicidad que yo tengo con esta persona que voy a performar, y la hemos construido a través del ruido y a través del ruido. Y el ruido, con esta opción estoy hablando del ruido de la disidencia, del ruido que es goce, que es un placer también político. La fiesta no la quiero traer o quiero hacerle un guiño a la fiesta, no como entretenimiento, porque vuelvo y digo, mis performances no son para entretener, sino para crear también una fisura en el tiempo. Como dije, existe un tiempo que no sea heterosexual, existe un tiempo que no sea esto tan rígido, que no nos hace dejarnos mover y permitirnos ser en el espacio. Para mí es importante habitar el espacio a través de la repetición, a través del sonido, y no me interesa
que no estén las fotografías ahorita, porque lo importante es el ruido. Mi habitación también es ruido. Yo también soy ruido, también soy gritos, también soy goce. Entonces siento que lo que va a pasar ahorita es eso, ¿sí? Estoy ya moviendo más mi habitación, ¿sí? Ya no me bastó allá, sino que la habitación se empieza a mover, porque mi habitación ha sido móvil desde que yo decidí trabajar con ella. Ha estado en muchos lugares. Entonces, pues qué bueno que se salga. Y ya. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra estar aquí compartiendo pues este espacio con ustedes. Pues mi pregunta va un poquito para ambos, para ambas. Súper chévere en el asunto de, digamos, esa selección, porque pues el asunto con un curador es que también hay una selección, pero uno mismo también se da muy duro como artista en lo que muestra, en lo que tú dices de la pintura como que no es lo mío, y así con todo, uno también se da muy duro a veces, pero también qué cosas y qué elementos uno deja por fuera cuando tú estás, en este caso, pues diciendo que acumulas muchísimo, ¿no? Y eso hace parte de tu identidad y eso hace parte de ti misma. Entonces es supremamente curioso porque pues yo digo, bueno, hay una selección y es súper chévere porque él dice unas cosas también específicas que le llaman muchísimo la atención, y hay una conversación entre ustedes dos que fluye y que se ve que no es de un día o de dos, sino que hay varios momentos en los que pues han conversado para llegar a este punto. Pero pues también hay una cantidad de fotografías que pues tú dices, yo tengo otra instalación en mi casa, yo tengo otras cosas también que están allá y que decidiste o decidieron en este caso dejar en ese espacio. Entonces diría yo ese proceso un poquito de selección de lo que no se ve, en este caso de lo que no se mostró, como que qué se decide ahí en ese caso de dejar allá y no ver nosotros en este momento. Entonces es algo que me genera esa curiosidad un poco. Pues sí, obviamente tenemos una conversación muy fluida y todo, pero también tuvimos momentos de tensión. El detrás de todo esto, no, mentiras. No, pues no fue así como que una pelea, sino como que pues dejarse curar y dejarse guiar es un consenso, ¿sí? Y pues yo soy rebelde y caprichoso. Y pues también pues hay que dejarse escuchar también. Y pues yo le hacía también muchas preguntas, como bueno, pues, o sea, ¿tú qué quieres? O sea, porque yo tengo muchas cosas y también no podemos hablar de muchas cosas a la vez porque no, decía yo, ¿sí? Entonces podemos lograr que, digamos, el tema de las pinturas, porque yo siempre he pintado, pero entonces sentía que pasaba lo mismo con las fotografías, pero a Luis Fernando le gustaban muchísimo esas pinturas, ¿sí? Y yo sentía que aparte de que fueran estéticamente cute, lindas, no me estaba generando pensamiento, y a mí me gusta que me genere pensamiento, no era porque me removiera hasta lo más profundo de mi alma venir a colocar una pintura de mi exnovio, no, porque pues igual también aparece ahí en las fotos y pues a uno se le remueven cosas porque pues mi obra es de dejarme afectar, ¿sí? Y pues sí hubieron muchas cosas en esa parte de la pintura en la que yo decía, es que yo quiero que mi discurso en la pintura tenga que ver con esto, entonces yo quería como guiarlo, pero entonces sí tuvimos como que escucharnos para que pues yo lo entendiera y él me entendiera y pudiéramos decir, ok, ¿sí? No es que alguien tenga razón, sino como necesitamos que la exposición pase. Bueno, es que primero, para contextualizar, la figura del curador ya ha cambiado muchísimo. No es ese lugar rígido, vertical, y que impone, ¿no? Que dice, esto me interesa, y ya silenciar al artista, sino que parte ahora de una conversación porque hay un interés que finalmente es lo que se da y lo que queda ahí, ¿no? Y es lo que va a poder ver realmente las personas que vienen acá al museo y van a entrar en contacto. Eso tiene unas cuestiones, un significado que es
que se distinguen, que se llama la curaduría y lo curatorial, ¿no? La curaduría es todo ese tecnicismo que hace el curador, ¿no? De pensar en la luz, en la pared, la parte económica, ¿no? Toda esa logística que hay de ir al taller, porque ¿no? realmente la parte de la iluminación, o sea, la idea de la iluminación fue de Luis Fernando, ¿sí? Yo le digo, sí, estas pinturas existen con esta luz prendida, apagada de ciertas maneras, y a él le interesó muchísimo que pues eso sucediera. Entonces, pues sí fue como más la visión de Luis Fernando, igual es eso, también fue capturar pues esto que pasa también lumínicamente en mi habitación. Sí, pero bueno, como para terminar, a mí me interesa mucho lo curatorial, no la curaduría, ¿no? ¿Qué es lo curatorial? Pues todo lo que sucede ya después de que soltamos lo que hay, ¿no? Es como cuando uno como artista produce una imagen, ¿no? Independientemente del dispositivo que use, finalmente una vez concebida y una vez está ahí, ya no le pertenece a uno. O sea, hay una impregnación ahí, pero finalmente eso queda ahí para que otro llegue y comience a tener un diálogo, ¿no? Eso es lo curatorial finalmente, ¿no? Es qué sucede con eso que se logró a través de la conversación que se tuvo con Joana, ¿no? A través de esos diálogos, ¿no? De escucharla, de ella escucharme, de entrar en conflicto, porque se entra en conflicto, ¿no? Ella tiene una manera de ser, ella tiene una manera de pensar, yo tengo otro, pero se comienza a generar un diálogo y eso es lo que se vuelve como interesante en la curaduría, porque uno comienza también a imponer, ¿no? O sea, eso es inevitable, somos seres humanos, ¿no? Pero después Joana me dice, no me interesa eso por esto, y ahí es donde viene la escucha, ¿no? O sea, cuando me habla y me dice cuestiones que van más allá de lo artístico, pues uno debe comenzar a tomar decisiones y escuchar también, ¿no? Y que yo sí quería mostrar los videos largos, y Luis Fernando me decía, no. Sí, o yo quería que, por ejemplo, mostraran una pintura que ella hizo de una de las parejas, ¿no? Y ella me dijo que no. Entonces ahí, pues se llegan y se toma una decisión, vetada, sí. Pero es eso, ¿no? El diálogo, la conversación, el conflicto, que eso hace parte incluso de la misma realidad, ¿no? Pero finalmente a mí me interesa lo curatorial, ¿no? O sea, ¿qué sucede ya con lo que hay ahí? Con esas decisiones que tomamos para bien o para mal, ese lugar común al que llegamos y que está finalmente ahí, ¿no? Eso es lo que me interesa desde mi lugar como curador, ¿no? Lo curatorial. ¿Qué pasa, no? ¿Qué sucede? Y que eso no tiene una respuesta tan instantánea, ¿no? No tan cercana, sino más bien con el tiempo es que se va. Posiblemente nos arrepintamos de alguna cosa que hayamos colocado ahí. La verdad, ¿no? yo estoy muy conforme con todo. Lo que pasa es que se me adelantaron con la pregunta. Pues yo que he estado un poco en el proceso también de ese diálogo que ha tenido Luis Fernando con Joana, que puede estar como en la última parte del proceso, pero siempre pues con Luis Fernando discutíamos muchas cosas y pues primero felicitarlos, de verdad que un trabajo muy muy importante, de mucho tiempo y que ha pasado de verdad por muchos momentos, pero lo importante es que se hayan permitido ese diálogo, han llegado como a un consenso, que es lo que nosotros vemos en sala, y creo que configura muy bien todo lo que es la potencia de la obra de Joana y pues también la capacidad que tiene Luis Fernando como de sintetizar esa idea. Entonces ya como se adelantaron con mi pregunta, pero que es un aspecto que a mí también me interesa muchísimo en la obra de Joana, es la parte de la música, que está presente ahí, aunque pareciera a veces silenciosa, pero que inclusive en la misma pintura de Joana, que a mí en lo particular me gusta muchísimo, ¿sí? Que tuve también la posibilidad de cuando montamos junto con Luis Fer, que el museo llevó obra de artistas
locales a Bucaramanga. Llevamos una obra de... Ahí pude conocer la pintura de Joana. Y inclusive en su pintura yo veo mucho de música ahí, veo mucho de ritmo, veo mucho de movimiento. Y inclusive en el performance está presente y tienes un equipo de colaboradores y de gente que se suma a tu obra, que es muy importante. Quería saber qué tan importante es la música en tu obra, no tanto desde la ambientación, sino también como de hacer que el espectador se sumerja como en ese mundo y pueda entender mucho más fácil cuál es la intención de tu obra. Pues como lo dices, el sonido, la música, pues está relacionada al movimiento, ¿sí? Otra vez les vuelvo a decir que el pensamiento heterosexual nos domina. Y lo que pasa es que eso vuelve los cuerpos, unos cuerpos rígidos. Entonces este tema con la música, con la fiesta, con la celebración, pues habla de eso, de la imposibilidad de moverse, de la imposibilidad de ser, de mover el cuerpo, de poder estar. Y es a través de la fiesta disidente, la fiesta underground, en la que los cuerpos se permiten ser, ¿sí? En la fiesta es el encuentro, es una reunión, es una comunión, es un ritual, ¿sí? Hay que ver la fiesta no como un entretenimiento, sino como un performance, como un ritual que es, ¿sí? Entonces, mi obra habla de un no aún, y la fiesta hace eso, ¿sí? Como que hace unas alusiones a lo que está, pero a lo que ha existido y no existe también, ¿sí? Siento que mi trabajo va entre la ficción y lo autobiográfico, porque las utopías existen en la cotidianidad y son un fracaso, ¿sí? Pero hay que insistir, ¿sí? Entonces, la música es también una insistencia, es un ruido. La música también está cargada de muchas políticas, ¿sí? Entonces, yo no me considero DJ, espero que no me buqueen nunca en ningún lado. Pero me interesa el aparato, me interesa la controladora, me interesa eso, ¿sí? Me interesa, como así me interesa la pintura, como así me interesa la fotografía, porque puedo también equivocarme, no soy DJ, pero me interesa el sonido, me interesa el ruido, me interesa poder amplificar también mensajes, voces a través del ruido y del sonido. Vi 5 veces sonido en la universidad, pero aquí estoy hablando de sonido. Tenía que decir eso muy sinceramente, la verdad. Pero porque es eso, o sea, siento que no soy una persona muy técnica, porque no estoy buscando ser técnica, sino también llevar el ruido y llevar el sonido y llevar la posibilidad del movimiento, ¿sí? Que los cuerpos dejen de ser rígidos, dejen de ser tan heteronormados, ¿sí? Entonces, eso es la fiesta es comunión y ritual y complicidad.